Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo turco y todo lo que rodea a nuestros actores y actrices queridos. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, y si no, esperemos que este vídeo les levante el con diéresis nimo un poquito, aunque quizu también copyright en el estoque la fibra sensible. Hoy vamos a hablar de un tema que, seamos sinceros, a muchos nos tocó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en su momento, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Y es que aunque ya ha pasado tiempo desde que se separaron, los ecos de su romance aún resuenan fuerte en el mundo del espectáculo. Se han dicho muchas cosas, han circulado rumores de todo tipo y las especulaciones no han cesado. Pero hoy vamos a centrarnos en una de las últimas noticias que han surgido y que han generado bastante revuelo, la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin ante el final de su historia de amor con Hande. Algunos medios han llegado a afirmar que Kerem Bürsin roto llora por Hande. ¿Será cierto? Vamos a analizarlo juntos. Antes de que sigamos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si quieren conocer detalles sobre la vida de sus actores favoritos, y si disfrutan de nuestros análisis y opiniones, entonces no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora vamos al grano. Como les decía, el tema de hoy es la supuesta tristeza y el desgarro emocional de Kerem Bürsin a raíz de su separación superíndice 3N de Hande Erçel Rafael. Es importante aclarar que esta información superíndice 3N, por el momento, no estuvo confirmada al 100%. Mucho de lo que se dice proviene de fuentes cercanas a los actores o de interpretaciones de sus comportamientos y declaraciones públicas. Pero precisamente por eso es interesante analizarlo y ver qué copyright hay de cierto, qué copyright hay de especulación superíndice 3N y qué copyright podemos deducir nosotros mismos. Primero, recordemos un poco superíndice 3 fue su relación superíndice 3N. Kerem y Hande se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos pauses. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde el primer momento se notaba esa conexión superíndice 3 en especial que traspasaba la Mara. No era solo la magia del superíndice 3N, era algo profundo, algo que los fans intuyeron al instante. Su romance se confirmó superíndice 3 de manera oficial y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Sus fans, los Anker como se les conoce a Cariu más menos osamente, estaban absolutamente enamorados de ellos y celebraban cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, cada muestra de afecto. Parecua que vivo en un cuento de hadas. Revistas de todo el mundo, desde Turcua hasta Latinoamu copyright rica, se acuan eco de su amor, dedicándoles portadas y extensos artículos. Los Anker se convirtieron en un fenus superíndice 3 meno global. Pero como suele ocurrir, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decua que hubo diferencias irreconciliables, que la presión superíndice 3 en medio tica era demasiado fuerte y que la relación superíndice 3 en se había desgastado. Las agendas apretadas de ambos, sus compromisos profesionales que los mantenían viajando constantemente, comenzaron a pasar factura. La convivencia se aqua difícil, los momentos juntos escasos. Además la constante atención superíndice 3N de los medios, la persecución superíndice 3N de los paparazzis, las críticas y los juicios constantes de los fans, ejercieron una presión superíndice 3N insoportable sobre la pareja. Finalmente, la noticia de su separación superíndice 3N confirmó superíndice 3 los peores temores de sus fans. La confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3 de forma discreta, a trabu copyright de sus representantes, sin grandes declaraciones ni aspavientos. Un comunicado breve y conciso que anunciaba el fin de una era. Ahora bien, superíndice 3 reacción superíndice 3 Kerem ante esta ruptura? Aquí es donde entra la parte interesante y controvertida de la historia. Algunos medios han afirmado que Kerem no lo llevó superíndice 3 nada bien. Que estaba devastado, que no podía superar la ruptura y que incluso se le había visto llorar en público. Se habla de que se refugia en el trabajo, que intenta mantenerse ocupado para no pensar en Hande, pero que a pesar de todo, la tristeza es evidente.
Se le ha visto ese taciturno, ese pensativo con una mirada melancu superíndice treslica que no pasa desapercibida. Algunos testigos afirman haberlo visto en un bar, solo, bebiendo un trago y mirando fijamente al vacuo. Otros incluso aseguran haberlo visto llorar discretamente en un evento público, tratando de disimular con una sonrisa forzada. Por otro lado, hay quienes sostienen que Kerem ha manejado la situación superíndice 3N con mucha madurez y profesionalidad. Que ha intentado mantener la compostura y que aunque obviamente la ruptura le afecta superíndice 3, no ha dejado que eso interfiera en su trabajo ni en su vida personal. Se dice que ha seguido adelante con sus proyectos, que se ha mantenido en contacto con sus amigos y familiares, y que estuvo enfocado en el futuro. Lo cierto es que Kerem ha seguido cumpliendo con sus compromisos profesionales, participando en eventos, grabando nuevas series y películas. Su agenda sigue estando repleta de actividades, lo que podrá ser una forma de evadirse del dolor y mantenerse ocupado. Entonces, ¿a qué copyright en creer? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Lo que es cierto es que las rupturas amorosas nunca son fáciles, independientemente de si eres famoso o no. Todos hemos pasado por eso y sabemos lo doloroso que puede ser perder a alguien a quien quieres. Y en el caso de Kerem y Ande la situación superíndice 3N se complica aún ese por la presión superíndice 3N medio ultica y la exposición superíndice 3N pública. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada una de sus palabras es interpretada con lupa. No tienen intimidad, no tienen derecho a vivir su duelo en privado. Es muy probable que Kerem haya sentido, y siga sintiendo, tristeza y dolor por la ruptura. Es una reacción superíndice 3N humana y comprensible. Pero de agua decir que es tu roto o que llora por Ande puede ser una exageración superíndice 3N. Los medios muchas veces tienden a dramatizar las situaciones para generar ese interu copyright ese y atención superíndice 3N. El sensacionalismo vende y las historias de amor y desamor de los famosos son un filu superíndice 3N para la prensa rosa. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es un actor muy talentoso y profesional. Es capaz de proyectar diferentes emociones en la pantalla, pero eso no significa que necesariamente es tu copyright sintiendo esas emociones en la vida real. Puede que es tu copyright utilizando sus habilidades actorales para manejar la situación superíndice 3N y para evitar mostrar su vulnerabilidad en público. Es un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del escrutinio público. En cuanto a Ande también copyright N se han dicho muchas cosas sobre CEU superíndice 3 ha afrontado la ruptura. Se ha especulado sobre posibles nuevos romances, se ha analizado su lenguaje corporal en las entrevistas y se ha interpretado cada una de sus publicaciones en redes sociales. Se le ha relacionado con varios empresarios y actores, pero hasta el momento, no se ha confirmado ninguna relación superíndice 3N. Al igual que con Kerem, es difícil saber qué copyright hay de cierto y qué copyright es pura especulación superíndice 3N. La prensa busca constantemente titulares y no duda en inventar historias con tal de conseguir una exclusiva. Lo que podemos afirmar es que ambos son personas superíndice 3 venes, exitosas y con mucho futuro por delante. La ruptura con Ande seguramente ha sido un capítulo difícil en la vida de Kerem, pero también copyright N es una oportunidad para crecer, para aprender y para seguir adelante. Tiene todo el potencial para superar esta situación superíndice 3N y para encontrar la felicidad, ya sea solo o con otra persona. Kerem es un hombre inteligente, carismático y con una gran pasión superíndice 3N por su trabajo. Tiene todas las herramientas necesarias para reinventarse y seguir cosechando con diéresis copyright hitos. Y lo mismo se puede decir de Ande. Ambos merecen ser felices y encontrar el amor verdadero. Quizás su historia juntos no estaba destinada a durar para siempre, pero eso no significa que no puedan encontrar la felicidad por separado. Ande es una mujer hermosa, talentosa y con una gran fuerza interior. Seguro que encontrará el amor y la felicidad que se merece. Asuke, volviendo a la pregunta inicial, Kerem Bürsin roto, llora por Ande. Probablemente su haya sentido dolor y tristeza, como cualquiera que pasa por una ruptura. Pero de agua afirmar que es tú completamente devastado y que no puede superarlo, es una exageración superíndice 3N. Kerem es un hombre fuerte, talentoso y con mucho que ofrecer. Estoy seguro de que sabrá superar este obstáculo y seguir brillando con luz propia. Su carrera profesional estuvo en auge y tiene por delante muchos proyectos interesantes que le permitirán demostrar su talento.
En resumen, hoy hemos analizado la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin ante el final de su relación superíndice 3N con Andy Eru Parrafoel. Hemos visto que si bien es probable que haya sentido dolor y tristeza, las afirmaciones de que estuvo completamente devastado pueden ser exageradas. Hemos recordado CU superíndice 3 mo fue su romance y hemos reflexionado sobre la presión superíndice 3N medio tica a la que N sometidos los famosos. Y hemos concluido que ambos merecen ser felices y encontrar el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. La vida sigue y ambos tienen un futuro brillante por delante. Espero que les haya gustado este vídeo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su fidelidad y por su pasión superíndice 3N por el mundo del espectrum culo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente estuvo sufriendo por la ruptura? ¿O creen que estuvo manejando la situación superíndice 3N con madurez y profesionalidad? ¿Qué copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande? ¿Les gustaba como pareja? ¿Creen que alguien dúa volveru a estar juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que esa gente pueda disfrutar de nuestro contenido, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. No olviden que los quiero mucho y que su felicidad es mi mayor recompensa. Adiós Superíndice 3S.